Hoy, en cómo sucedió las reformas protestantes. Luego que les conté sobre el cisma de 1054, hoy hablaré sobre la partición de la Iglesia en el siglo XVI. Europa estaba en un periodo de grandes cambios, el Renacimiento estaba en su esplendor, el periodo feudal fue quedando rezagado, mientras el arte y la ciencia empezaban a florecer de nuevo. Sin embargo, esto no ocurría en la Iglesia Católica, que pasaba por uno de sus periodos de mayor corrupción. La Iglesia vendía la indulgencia de los pecados. ¿Y esto en qué consistía? A cambio de garantizar su entrada al paraíso, los nobles debían pagar cuantiosas sumas a la curia, y estos, en un acto de buena fe, redimían a este contribuyente de todos sus pecados. Por si esto no fuera poco, la Iglesia comercializó reliquias falsas de Jesús, tales como supuestos clavos de la cruz, espinas de la corona o sudarios manchados de sangre, todos ellos falsos. En 1507, un joven alemán llamado Martín Lutero ingresó a la orden de los agustinos y se convirtió en un estudioso de la Biblia. Con los años, Lutero se volvió crítico con las indulgencias y en 1517 redacta las 95 tesis, una carta en la que expone los 95 puntos con los cuales está en desacuerdo frente a la Iglesia y la envía al arzobispo de Maguncia. No es claro si el mismo Lutero fue quien las colocó en el portón de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Lo que sí es cierto es que éstas se propagaron en poco tiempo por Europa gracias a la imprenta. La Iglesia romana excomulgó a Lutero, tratando de contener la reforma, y este fue escondido por el duque Federico III de Sajonia. Allí encerrado, Lutero traduce la Biblia al alemán, y sus escritos se difunden entre el pueblo. Empezaron levantamientos campesinos en varias partes, personas que atacaron al clero y a las iglesias influenciados por las ideas de Lutero, quien siempre se opuso a estos actos de violencia y rebeldía, pero era muy tarde, el mensaje se había propagado. En paralelo, en 1534 en Inglaterra, el rey Enrique VIII quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, pero como este fue negado por el Papa Clemente VII, este opta por convertirse en jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra y se separa de la Iglesia de Roma. Las reformas vinieron de la mano de sus sucesores realmente, porque a pesar de esta separación con la Iglesia Católica, Enrique VIII nunca quiso cuestionar a la misma. Lo único que quería era un divorcio para poder casarse con otra mujer. Volviendo a la Europa continental, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, defensor del catolicismo, empezó a lidiar guerras con todos los príncipes que se sumaron al protestantismo. Estos conflictos perduraron por muchos años en todo el continente europeo. En la ciudad de Ginebra, el monje francés Juan Calvino, exiliado de su país, fortaleció aún más el protestantismo. Se opuso a varias ideas que había planteado Lutero, y en su lugar expuso que el acceso a la fe la encontraba cada hombre leyendo la Biblia, entre otras disposiciones presentes hoy en las iglesias protestantes del mundo. Este impulso de Calvino potenció aún más el protestantismo, y con los siglos la partición fue definitiva. Roma debió admitir que se conformaban otras iglesias separadas de ella, y los protestantes empezaron a formar su propio camino. Aún así, surgiendo varias divisiones entre ellos, razón por la que hoy en día tenemos miles de iglesias que profesan la fe al mismo hombre, pero cada una lo hace de un modo diferente. Y nunca se les olvide que la historia la escriben los vencedores. No es una verdad absoluta, pero nunca está de más que seamos curiosos y nos preguntemos a nosotros mismos cómo sucedió. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte al canal y compartir este video entre todos tus amigos. Esto fue Cómo Sucedió. Arrivederci.